29 de junio del 2021 en la asignatura de Dinámica de Fluidos Computacional para la carrera de Ingeniería Mecánica de la Escuela Politécnica Nacional. Siendo esa, por favor, la introducción, voy a proceder a verificar la asistencia. Por favor, denme un segundito. EPN, grado de fluidos, asistencia. Hoy estamos 29, muy bien, 06 del 2021. Señor Araujo. Buenos días. Señor Araujo, ¿sí se conectó ayer? No. Señor Araujo. Bueno. Señora Tarihuana. Presente, profesor. Buenas tardes, usted se conectó. Señor Camacho. Presente, buenos días, profe. Buenos días. Señor Chela. Presente, profe, buenos días. Señor Chela. Sí. Muy bien. Señor Escobar. Presente, profe, buenos días. Buenos días. Señorita Gallegos. Presente, profe, buenos días. Buenos días. Señor Hernández. Presente, profe, buenos días. Buenos días. Señor Isa. Presente, profe. Buenos días. Buenos días. Señor Jacome. Buenos días, ingeniero. Presente. Buenos días. Señorita Jaramillo. Buenos días, doctor. Presente. Buenos días. Señor Márquez. Buenos días, doctor. Presente. Buenos días. Señor Murillo. Presente, buenos días. Buenos días. Señor Padilla. Presente, doctor, buenos días. Buenos días. Señor Quirupangui. Buenos días, ingeniero. Presente. Buenos días. Señor Serrano. Buenos días, presente. Buenos días. Señor Simba. Presente, profe, buenos días. Buenos días. Bueno, vamos por favor a continuar. Voy a compartirles mi pantalla. Sí, a ver, recordemos un poco de lo de ayer. Bueno, antes de compartir pantalla, hagamos el recorderis. Muy bien, estábamos, por favor, nosotros iniciamos el estudio de la predicción del flujo turbulento a través de mecánica de fluidos computacional. En eso vimos un video al respecto de cómo se produce el fenómeno de manera real, ¿no? Entonces, hay regiones que tienen alta turbulencia y que normalmente son productos de la existencia de obstáculos. O sea, es decir, un obstáculo produce que se incremente la energía cinética y disminuye la disipación y van interactuando creando una turbulencia, ¿no es cierto? Como era la parte después de este step que veíamos la formación de la turbulencia. En la parte superior, nosotros vimos cómo pasa el flujo con una alta inercia. Es decir, que el flujo pasa sin formar mucha vorticidad. Y vimos cómo incluso se veían como comportarse como líneas. Entonces, hemos caracterizado que un flujo puede tener un comportamiento de alta inercia a pesar de ser turbulento y puede tener una formación de la turbulencia debido a la interacción geométrica que podría tener. ¿No es cierto? Eso estamos tratando de capturar a través de mecánica de fluidos computacional. Las ecuaciones fundamentales. Para poder predecir eso, tenemos hasta este momento 4, ¿no es cierto? Conservación de la cantidad de masa, o conservación de masa, o continuidad, se llama la ecuación de Navier-Stokes, en X, en Y y en Z. Que eso es conservación de cantidad de movimiento. El fenómeno nos capturaba el flujo hasta donde habíamos visto nosotros el flujo laminar, pero no existe una predicción sobre la formación de los eddies, de las vorticidades. En ese sentido, nosotros vimos cómo se formaban los eddies realmente en el flujo.
sea, se van formando LODES. Aparecían dos conceptos que son utilizados para tratar de simular a través de métodos que se llaman Reynolds Average Navier-Stokes. El uno era la energía cinética que podía crear, que se estaba creando en ese momento, y la disipación de la energía. El concepto de la disipación se puede también considerar como omega, que es otro concepto al respecto de la deformación que se va dando. Esos conceptos me permiten a mí formar el modelo de turbulencia K epsilon y K de energía cinética y epsilon de disipación, o K omega. Entonces tenemos hasta ese punto para predecir el movimiento del flujo, el método directo, lo conocido del DNS, que son Direct Numerical Solution, los métodos hasta ese momento RANS, que es los promedios, que es Reynolds Average Navier-Stokes. En ese punto que estamos, ¿por qué era average? Porque la fluctuación, el fenómeno real, como nosotros vimos en el video, se producen unas fluctuaciones de la velocidad en X y en Y, o sea, trato de caracterizar en X, tiene un comportamiento fluctuante. ¿Qué es lo que hace esa herramienta matemática que se llama utilizar filtros? Creamos un promedio, decimos, el componente matemático, decimos que de eso va a ser el promedio más una fluctuación. Y esa fluctuación vamos a tratar de predecir de otra forma. Estamos, si para aquellos que no me están entendiendo, voy a compartirles la presentación que teníamos ayer. Era así. Teníamos la velocidad en X o en Y, se va a ver una fluctuación en la realidad. O sea, si yo capturara, monitoreara la velocidad ahí, va a verse una fluctuación así. Nosotros calculamos un promedio y comida se llama el comportamiento turbulento. Y ese es el que tratamos de modelar con Reynolds Average Navier-Stokes. Ese es un mecanismo. Entonces tenemos los dos. Aparecía un tercero, que era Large Eddy Simulations, que era tratar de simular a diferentes escalas, tratar de simular la turbulencia. Este modelo de LES, habíamos dicho que depende de la malla. ¿Por qué? Porque trata de modelar muy pocos factores y deja que la solución la solución que yo voy prediciendo sea más asociado a la discretización y pocos factores sean modelados. ¿Por qué? Porque como les había explicado, y voy a dibujar aquí mismo, vamos a imaginar que yo tengo una vorticidad aquí, déjenme ver. Tengo una vorticidad, voy a hacer otro. Tengo una vorticidad aquí. Vamos a imaginar que tengo una vorticidad que se está creando así. Incluso había hecho yo la presentación. Entonces vamos a imaginar que tiene la vorticidad que luego se crea y se va así, por darles un ejemplo. Cuando yo trato de caracterizar, hay escalas. ¿Qué tal si yo hago una escala de la captura de esto? O sea, el delta X de aquí, el delta Y de acá, fuera de esta forma. Entonces, yo para modelar esta turbulencia necesitaría que este fenómeno de la vorticidad que se produce aquí debería estar asociado a un coeficiente de modelación que se le llama la viscosidad turbulenta. Pero ¿qué tal si yo en cambio, en vez de simular en esa escala, yo simulo en esta? Perdón. Para tratar de simular la misma vorticidad, ¿no? Ahí cambia la cosa. ¿Por qué? Porque este de aquí trataría de simular apenas este comportamiento, o sea, este de aquí, el de acá trataría de modelar este comportamiento y el de aquí trataría de modelar este comportamiento. Pero ¿qué tal si hiciera todavía más pequeño? Entonces, fíjense, perdón un ratito ahí, fue mal
Tengo aquí, este de aquí, en cambio, tendría que modelar, este pedacito de aquí tendría que modelar este A, B, C, y este tenemos que modelar D, tendríamos que modelar, entonces apenas de este D tiene que modelar esto, ya no todo lo de acá, sino que modela apenas de esta sección. Si discretizara más pequeño, entonces cada vez que ustedes se van dando cuenta, la parte que pasa a ser modelado puede ser mejor capturado por la segmentación que yo discreticé. Entonces, por eso es que cuando yo trato de modelar a través de utilizar los métodos RAMS, estos modelan una parte de la vorticidad, pero les modelan mucho menos, pero su solución se basa en la discretización, en qué tan pequeño tengo yo para poder capturar el eddy de mejor forma. Entonces, los RAMS son más promediados. Entonces, había dicho yo que los métodos LES dependen más de la malla, mientras que los métodos RAMS pueden modelarse de manera robusta. ¿Estamos? Incluso había dicho que hay otros métodos que pueden aparecer, como aparecen las soluciones de ahí. Tenemos DES, incluso PANS, que no está ingresado, yo tuve que ingresar ahí para solucionar en el Fluent. Y vamos a hablar al respecto un poquito de esto. Vamos a ver una ligera demostración. A ver, alguien me preguntaba cómo estaba hecho. Vamos un poquito a ver, les voy a explicar, después regreso a explicarles cómo es hecho el modelo matemático, después de dar la explicación de las ecuaciones. Pero vamos a ver aquí una predicción. Fíjense en esta parte. Esta parte de aquí es del experimento. Voy a mostrarles. Esta imagen es obtenida del experimento que ustedes vieron del paso. Una sola imagen capturada del campo de velocidades me discretizaba lo que nosotros ya habíamos visto, ¿no es cierto? Después de este step, en la región baja se produce una alta turbulencia, como ustedes lo pueden ver en una sola imagen, mientras que en la parte alta hay una alta velocidad homogénea, es decir, tiene una alta inercia, como vemos. Si yo procesé, o sea, el equipo que utilicé yo procesaba 200 imágenes por segundo, o sea, tomó en un segundo 200 fotografías. Esas 200 fotografías yo las procesé para calcular. Imagen 1, imagen 2, comparaba y calculaba la velocidad que tenía una determinada partícula. Imagen 3, imagen 4, comparaba para ver qué velocidad tienen las determinadas partículas. Entonces, este programa me tomó en realidad 400 imágenes. Tomó una imagen, tomó otra imagen en deltas de segundos cortitos, tomó estas dos imágenes, comparaba una velocidad y de esta forma tomó 200 en un segundo. Procesando esos 200 campos, esas 200 imágenes, me da un promedio como el que ustedes ven aquí. Si se dan cuenta, esta es una sola imagen, promediando, se ve el campo así. Entonces, esto es experimental. O sea, es el punto, como le he dicho, que necesito de tierra. ¿Se acuerdan cuando vimos la simulación antes al respecto de que ustedes iban seteando diferentes métodos? O sea, ustedes seleccionaron estándar, presto, discretizaciones, Jack-Wing, Quickly, etcétera, etcétera. Es que vamos a ir un poquito más adelante avanzando en esa parte. Cada vez que ustedes seleccionaban uno diferente, les da un resultado. Y yo les dije, necesitamos un punto a tierra. O sea, es decir, uno que me marque un indicador que me permita decir cuál de estos métodos que yo pude haber seleccionado es el correcto. Entonces, esta es una imagen correcta. Entonces, con esta imagen yo puedo comparar y saber, este es un experimento, voy seteando las diferentes configuraciones, a ver cuál me asoma mejor, cuál puede predecirme de mejor forma. ¿Estamos? ¿Preguntas, inquietudes, por favor, hasta ahí, muchachos? Señor Araujo, ¿preguntas? No, profesor, todo claro. Ya, muy bien. Entonces vamos a ver, por ejemplo, voy a mostrarles, fíjense, esto es del experimento, cómo se procesa lo que les había dicho. Se dan cuenta que el comportamiento, o sea, yo monitoreé presión aquí en una frecuencia de 2600 Hz, es decir, 2600 veces capturado la presión en un segundo. Entonces, la captura de eso, ustedes pueden ver cómo se da la fluctuación de la señal de la presión, que es más o menos como se va a dar la velocidad, porque están interactuando combinados.
Entonces, así es como realmente se ve, ¿no? O sea, no es que yo veo el comportamiento de la velocidad, yo miro en un punto, no es que a pesar de que ustedes calculen, en un flujómetro les va a salir un valor, cuando nosotros monitoreamos puntualmente las fluctuaciones de velocidad son así. Esto es procesado a través de Fourier y vamos a ver cómo una parte quiero mostrarle de acá. Después regreso a mostrarle de esto después. Entonces vamos a ver. Este de aquí, ese era el experimento que vimos antes obtenido. El de aquí es cuando yo trato de predecir el mismo fenómeno, o sea, dibujo la geometría como ustedes vieron en la que hemos hecho en el 2D, que esta malla, disculpen por favor, que esta malla, ustedes pueden hacer incluso ya, dibujando en Aizen, dibujan esta geometría, ponen insertar velocidad acá, pressure y Euler, y le calculan. Configuramos el modelo de turbulencia K epsilon estándar. Entonces, ustedes pueden darse cuenta que predice bastante bien, ¿no? O sea, en la escala de 0 a 4, en la misma escala, predice bastante bien, pero la región turbulenta no tiene mucha proximidad. Entonces, ahí aparece una limitación, uno compara, o sea, se da cuenta que utilizo el modelo estándar del K epsilon, utilizo el experimento, este es la predicción con estándar, y el experimento digo, no se ven tan bien. No se ven tan bien realmente. No se ven tan similares. Hay una limitación del modelo. Entonces ahí, en esta parte donde yo comparo con el experimento, es mi punto para poderme dar cuenta que también está el método para predecir. Entonces lo que yo hice es así de sencillo, agregué dos modelos no convencionales en el del Fluent, que ustedes no van a encontrar las opciones que están ahí, disculpen por favor, que no van a encontrarlos, que se llama el FBM, que es Filter Based Model. Es un filtraje que se puede realizar al modelo, es un modelo matemático que voy a tratar de explicarles cómo se hace. Simplemente se modifica el concepto de la modelación de la energía turbulenta a través de un factor de agregar que dependa más de la malla. Entonces le agrego un factorcito que en la predicción y agregué uno nuevo. Entonces programé para que pueda solucionarse en el Fluent. Esta es la predicción, se parece bastante mejor. ¿Se dan cuenta cómo mejor la predicción? Fíjense, se ve bastante mejor la predicción. Y luego hice un Modify PANS, que es PANS, en vez de ser Reynolds Navier-Stokes, es Partial Average Navier-Stokes. Y M es de Modify, porque modifiqué un modelo de PANS. Es Modify Partial Navier-Stokes. Entonces pueden darse cuenta que ahí sí, este modelo trata de capturar en promedio, trata de capturar lo del experimento. Entonces por eso digo, este modelo es el que mejor se predice, tentativamente, o sea, cualitativamente yo puedo ver a través de ojo que parece ser mejor. Entonces el siguiente paso es comparar, es decir, tomé un perfil de velocidades antes del paso, sobre el paso y después del paso. Y ustedes pueden darse cuenta cómo se dan las proximidades. Y obviamente aquí uno va comparando y se va dando cuenta que el Modify PANS captura de mejor forma. ¿Estamos? ¿Preguntas, inquietudes, muchachos? Muy bien, vamos a ver, entonces, estamos claros de que hay una variedad de modelos de turbulencia. Hemos descrito tres maneras principalmente de poder resolver la ecuación Navier-Stokes que se utiliza para mecánica de fluidos. DNS, RAMS y LES. ¿Hay otros más? Claro que sí. Hay Partial Navier-Stokes, hay LES, ya donde hablamos de LES, hay DES, hay Filter Based Model, etcétera, etcétera. Hay una cantidad de modelos de turbulencia que ustedes no tienen idea. Entonces yo debo analizar qué modelo de turbulencia trata de acoplarse mejor para mis aplicaciones. ¿Estamos? Entonces deben seleccionar ustedes un modelo de turbulencia. ¿Qué modelo de turbulencia es mejor? Es una respuesta que aún no se ha dado por toda la comunidad científica, realmente aún no se da exactamente qué modelo es mejor, porque es una respuesta se diría, muy ambigua a dar. Yo puedo decir que, por ejemplo, K-Omega SST, que es uno de los modelos más utilizados, el que mejor me da la predicción, mejor predice, pero en cambio necesito unos parámetros de control de malla más elevados.
Entonces, para algunos casos puede que con cada ejemplo estándar lo pueda realizar más sencillo y me prediga mejor para la malla que tengo. Entonces, siempre cualquier resultado va a tener una tonalidad de una segunda respuesta que puede argumentar de mejor forma. ¿Cómo seleccionar? Ustedes pueden seleccionar y vamos a ver los parámetros que me permiten seleccionar qué modelo de turbulencia puedo utilizar y cómo saber si es que está adecuado el modelo de turbulencia o no. Voy a hacer una pregunta si alguien me está poniendo atención. Si tengo una muy buena calidad de malla, una malla muy pequeñita, o sea, muy fina se llama, sería la palabra más técnica. Y tengo un modelo de turbulencia, unas vorticidades bastante provisorias, o sea, en la cual se ve una estela. ¿Qué modelo de turbulencia podría utilizar? Si tengo una malla muy fina. El DNS. Quizá LES. Muy bien, los dos que me dio la respuesta perfecta. DNS y LES. El problema de DNS es que los programas que nosotros resolvemos ¿cómo se llama? En Fluent son volúmenes que necesitan la modelación de la turbulencia. Los DNS necesito programar, no hay programa aún para resolver por DNS porque es muy pesado. Entonces tiene solo pocas aplicaciones. Pero el compañero que dijo está muy bien. El compañero que dijo LES es perfecto. Entonces, si ustedes en una prueba, yo me hubiera hecho esta pregunta y los dos me respondieron lo que me dijeron, los dos estaban en lo correcto. No obstante, cuando ustedes hagan en Fluent, nosotros resolvemos a través de la modelación de la turbulencia. Entonces, tratamos de ingresar. Entonces, ¿cuándo se resuelve con DNS? Cuando hacemos flujo laminar. Entonces, cuando ustedes ponen el modelo laminar flow, en viscoso, laminar, se resuelve con DNS. Entonces, simplemente es porque no modelamos las vorticidades. Estamos muy bien los compañeros. Perfecto. Vamos a continuar, si estamos claros. Vamos a continuar un poquito revisando. Déjenme ver dónde está la presentación. Muy bien. Vamos a continuar, por favor, para un poquito revisar conceptos. Pónganme mucha atención. Para que ustedes me entiendan esto, incluso pocas personas, ingenieros o científicos, entienden realmente muy bien lo que les estoy enseñando a ustedes. Pocos. Así que si ponen atención, ustedes estarán en un top del mundo bastante bueno. ¿Por qué? Porque pocos le entienden muy bien esta parte. Vamos a ver. Entonces la turbulencia, como habíamos dicho, se ven los fenómenos así. Esta parte es la que tratamos de ver la forma de capturar. ¿Sí? Entonces los modelos de turbulencia habíamos visto, incluso ya lo vimos en el modelo, podemos encontrar una ecuación, cuando tratamos con una ecuación simple que es Sparal-Almaradas, es un modelo de turbulencia de una ecuación simple. El otro que tenemos dos ecuaciones que si agregamos es K, la ecuación de la energía cinética y de la disipación épsilon, que son los modelos RAMS, y K omega. Tenemos el LES, que también podría aparecer. Aquí tenemos los modelos LES, ¿sí? Que ya habíamos visto, y vamos a ver un poquito del modelado. Ya, nosotros cuando utilizamos Reynolds Average Navier-Stokes. Es uno de los modelos de turbulencia más utilizados porque es robusto. ¿Qué quiero decir con robusto? Que ustedes necesitan una calidad de malla adecuada, mas no extremadamente fina para poder predecir. ¿Por qué? Porque hay aspectos que se modelan. ¿Qué son estos aspectos que se modelan? Voy a explicarles un poquito. Cuando se aplica el filtro, esto es una operación matemática, que esa matemática sí no podría explicarles. Nosotros tenemos que, en el concepto, nosotros partimos de que la velocidad, velocidad es igual a U promedio, o sea, la velocidad promedio más la fluctuación. Entonces, habíamos dicho que esto es porque tenemos esta parte de aquí y tenemos estas fluctuaciones, tenemos un promedio, esto es U, y la fluctuación de aquí es esto. Entonces, la realidad de la señal, hemos dividido en un promedio más su fluctuación. Entonces, estas rayitas que ustedes ven arriba son los average, son los promedios de esto. Entonces, después de aplicar una teoría que se aplica de esta matemáticamente, o sea, se hacen análisis matemáticos, las ecuaciones que nosotros teníamos antes de continuidad, y la ecuación Navier-Stokes filtrada se llama, esto se llama aplicar filtros, filtradas en promedios me queda así.
Entonces me quedan los promedios, como ustedes se dan cuenta, me queda la velocidad promedio, densidad no tiene por qué promediarse porque no promedié la velocidad, la densidad. Estamos, velocidad promediada, velocidad en X y en Y promediada, la presión promediada, y todo esto me queda así. Y me aparece un factor al final de matemático que es este factor de aquí, o sea, me queda este factor de aquí, que es el promedio de las turbulencias, es matemáticamente. Entonces, este de aquí, este tensor de aquí, o sea, matemáticamente después de que aplico los filtros, me queda este término, es el promedio de las filtraciones. Este promedio de las filtraciones, multiplicado por la densidad, se llama el tensor de Reynolds. ¿Estamos? No sé si estoy claro, no sé si me están entendiendo. Después de que yo aplico, o sea, sustituyera en las ecuaciones anteriores, donde yo tengo esta parte, voy sustituyendo, en donde tengo U, coloco U más U', voy sustituyendo toda esta parte, aplico un montón de operaciones sobre filtrajes de esta parte, llego a esto, y esa de matemáticas sí se me iría por lo bajo para llegar a esta ecuación. Se me irían al menos unas 8 horas para explicar esa matemática, porque eso sí es flujo viscoso súper avanzado. Pero es bien interesante. Entonces, la idea, muchachos, es que del filtraje que yo realizo, o sea, tengo los promedios, al final me queda el filtraje del producto de las velocidades, y este es conocido como el Reynolds Stress. Entonces, sustituyendo esta parte, coloco el TIJ, le coloco acá. Ustedes pueden ver tranquilamente cómo me queda. Solamente sustituyo y coloco acá. O sea, me queda ahora esto y coloco este. Entonces, esto se llama el tensor de Reynolds. ¿Estamos? Entonces, ya tengo para modelar esto. Por favor, tengo para modelar el promedio y tengo el tensor de Reynolds. En otras partes le llama el esfuerzo de subescala. Estamos aplicando la conservación de la energía cinética. Como había mostrado a ustedes, me queda esta ecuación que ustedes ven aquí arriba. Entonces me queda la variación de la densidad dividido para T. No sé si ustedes se acuerdan el teorema de Reynolds que vemos de mecánica de fluidos, en la que ponemos la relación entre las propiedades extensivas e intensivas. ¿Se acuerdan, por favor? Señor Jacome. Sí, todo. Entonces, más o menos de esa parte de aquí podemos hacer este análisis y tenemos esta ecuación. Tenemos la variación de la densidad multiplicada por la energía cinética para el tiempo, por la variación de la densidad multiplicada por la velocidad por K, dividido para la derivada en X y en Y. Y menos, aquí nos aparece el tensor de Reynolds. Entonces, ¿qué quiere decir? Vamos a modelar el tensor de Reynolds. Entonces, ¿cómo lo modelamos? A través de la energía cinética, porque yo puedo resolver esto y obtener el tensor de Reynolds. Entonces, ustedes tienen aquí U, velocidad E, disipación de la energía, y obviamente aparece este término que se llama la energía, la viscosidad turbulenta. Cuando ustedes busquen las ayudas de Fluent, las ayudas de CFX, las ayudas de cualquier programa, va a describir o tiene que describir estas ecuaciones, que son aquellas ecuaciones que se resuelven. Hay un concepto erróneo, yo a veces he visto incluso en el propio Facebook, en algunas redes, que muchas personas, principalmente en nuestro país y en la región latinoamericana, piensan que el programa es el que resuelve y es como una caja negra. De tal forma que si yo propongo mi propio modelo para resolver eso, está mal. Tendría que validar con el programa. Y es al revés. Soy yo o ustedes, los ingenieros especializados en esta área, los que validamos si es que ese programa está bien programado para resolver estas ecuaciones. Porque nosotros entendemos, no es al revés. Los programas no son genios, no son una especie como de bola de cristal que entrega las soluciones de algo macro. No. Son programadas las soluciones de las ecuaciones que les doy. Y es función de nosotros verificar si es que están bien programados. Si es que el ingeniero que se encargó de programar, programó bien.
Estamos, muchachos. Entonces, la siguiente vez que alguien diga, porque lo vi aquí, he visto varias veces, incluso he participado en consultorías, que me dicen que yo debo validar el programa y le digo, disculpen, es al revés. Yo valido si es que ese programa está bien, porque yo conozco de los mecanismos de validación y no le conozco al ingeniero que programó eso, que es norteamericano, bien por él. La nacionalidad no me dice absolutamente nada. Lo que aquí nos garantiza es la calidad del ingeniero que programó esto. ¿Estamos? Entonces, es ustedes quienes validan si es que está o no bien programada la solución. Entonces, el caso de Fluent es un programa que ha sido ampliamente utilizado por la industria, por el área científica, y conocemos que está bien programado. Entonces, nosotros sabemos qué ecuación es. Entonces, yo cuando voy a programar una solución, debo verificar, repito 2 veces, que esté bien programado las ecuaciones. Entonces necesito que él me diga con qué ecuaciones está modelando, o al menos que me diga K epsilon y yo ya sé cómo está programado. Y necesito ver qué coeficientes están. Y vamos a ver. Ustedes pueden darse cuenta, entonces me aparece el término. Esta es la filtración de la velocidad del tensor de Reynolds, que es aquel que voy a modelar para tratar de resolver esta ecuación. Esta es la solución de esto. Velocidades, la energía cinética, viscosidad, es una propiedad que se ingresa, y viscosidad turbulenta, que es esta viscosidad de aquí que aparece. Este es un factor, esto es una constante, que se deben dar los valores. No se olviden, por favor, ahorita que voy a explicarles, que voy a mostrarles dónde está esta constante, al menos del K epsilon, dónde está esta constante. Y la variación de la energía cinética. Entonces ustedes resuelven este sistema de ecuaciones, tenemos esta incógnita y vamos resolviendo. Y de igual forma acá, tenemos en cambio la conservación de la disipación de la energía. Entonces resuelvo y me aparece igual, esta constante de aquí, ¿sí? Me aparece el tensor de Reynolds y obviamente tengo estas 2 constantes más. Entonces estas constantes deben setearse. Y es lo que les decía una vez, cuando les explicaba anteriormente sobre los modelos de turbulencia, les decía, el K epsilon tiene un poquito de problema para tratar de predecir la turbulencia en estado transitorio, porque estas constantes, constante 1, constante 2, constante 3 y constante 4, son calibradas al comparar, como les mostré yo la imagen, entre la modelación de K epsilon y el experimento. Se calibró estas 4 constantes para ver qué valores eran los mejores para que se puedan ver más similares. Pero yo comparé con un estado estable, no con transitorio. Entonces, estas constantes siguen dando ese problema. Y es justamente la razón por la que aparecen modificaciones del K epsilon, como lo hice yo, o como lo hacen otros autores, incluso algunos ya están incorporados en el propio Fluent, como vimos la versión del RNG o el RNG o el realizable, que están cargados ahí con tal de mejorar este problemita. ¿Estamos? Luego aparece otra ecuación más del tensor de Reynolds. Entonces ya tengo las ecuaciones filtradas, fíjense aquí, tengo esta ecuación filtrada, tengo esta ecuación filtrada, tengo estas 2 más, y agrego el subfiltro del Bushinsky que se agrega aquí, y este de aquí se modela de la siguiente forma. Con esas ecuaciones yo he completado el sistema para poder resolver el sistema de ecuaciones. Entonces la viscosidad turbulenta es modelada. Entonces debo haber colocado aquí ya esta viscosidad turbulenta que ustedes ven aquí, que simplemente recuerden que viscosidad es igual a viscosidad dividido por la densidad, nada más de esta parte, es multiplicado CU, que aparece otra constante que es necesario calibrar, multiplicado por el K, que se resuelve de esta ecuación de aquí, por el epsilon, que se resuelve de esta ecuación de acá, y sacando esta turbulencia existe esta relación matemática entre todos los sistemas que crea un sistema de ecuaciones a resolver, y se resuelve. Las constantes que calibraron, mis estimados estudiantes, las constantes que calibraron para poder resolver esto
es que este sigma K vale 1, este sigma E vale 1.3, este C1, que vale 1.44, C2 1.92 y el CU, que es el de aquí, vale 0.09. Vamos a ver dónde están programados estos en el programa, dónde están ingresados. Voy a ingresar a Fluent. Todos pueden revisar si desean. Vamos a cargar el caso que estábamos viendo. Pónganme mucha atención a esta clase. Yo creo que estas dos clases que les estoy dando son las clases más importantes de todo el semestre. No obstante, a medida que sigamos resolviendo casos, yo voy a seguir citando esta clase. Es decir, este video que está grabado, ustedes por favor revísenlo nuevamente cada vez que necesiten. Ustedes entienden bien esta parte, ustedes créanme, están sobre la mayoría de investigadores y de ingenieros que realizan simulaciones. Porque muchas veces ni entienden, piensan que, o sea, a veces me da la idea cuando escucho a personas o leo, no solo en idioma español, a veces leo los foros que están en portugués, que están en inglés, que están en chino, y me da la idea de que no tienen ni idea. Realmente es como que le ven a la computadora como que fuera una bolita de cristal y que le entrega los resultados, y eso no era así. Nosotros somos quienes validamos el programa. O sea, es nuestro cerebro aquel que programa esto. El computador es solamente una herramienta. Y yo controlo todos los parámetros que están ahí. Si ustedes no controlan, no entienden algo, olvídenlo, no saben qué es lo que están haciendo. Entonces mi función durante el curso es que ustedes queden totalmente claros de todos los aspectos que configuramos para la solución y obviamente dar aplicaciones cada vez más complejas. Entonces vamos a cargar aquí, yo voy a cargar el caso que teníamos antes, esfera, voy a cargarle solamente para mostrarles dónde está. Se va a leer, vamos a medir a modelos, tenemos aquí viscosidad, le vamos a cambiar, tenemos las opciones que estamos viendo ahorita, lámina, que es del DMS, una sola ecuación que es escalar almaras, y K epsilon, que es la primera de dos ecuaciones. ¿Se acuerdan? Vamos a ver aquí, este de aquí dice CMU 0.09. Aquí está, CU 0.09 es el coeficiente que multiplica a la energía cinética al cuadrado dividido para la energía cinética, a la disipación de la energía para calcular la viscosidad turbulenta, que esto dividido para la densidad es aquello que se agrega en la ecuación de la disipación de la energía y en la de la energía cinética. El otro dice 1, 1.3, 1.44, 1.92. Aquí ustedes ven 1.44, 1.92, dice CU epsilon, pues aquí se ve CU epsilon, 1.44, C2 epsilon, 1.92, y acá tienen ustedes los demás coeficientes, como ustedes pueden darse cuenta que están explicados aquí. ¿Calibras? Entonces, ¿qué es lo que hice yo? Por ejemplo, yo dije, no, estos valores están modelando promedio. Yo cargué aquí a través de unos llamados UDF, que son elementos que me permiten modificar la programación y que sí creo que voy a alcanzar a dar en este curso. Modifiqué la ecuación, agregué, programé en C, calculé aquí y estos factores pasaron a ser dinámicos. O sea, que dependan de la malla, que dependan de más factores que voy calculando. Entonces necesito saber cómo solo programar un poquito en C para poder hacer esta parte. ¿Por qué? Porque Fluent está programado en C. ¿Estamos claros? Preguntas, inquietudes, por favor. Es el único modelo que explicar tan detenidamente. Todos los demás tienen sus factores calibrables, están aquí. ¿Estamos? Lo único que ustedes necesitan es, si quieren, por ejemplo, ver aquí, voy a venir a, por ejemplo, Fluent, K epsilon turbulence model, por ejemplo. Entonces vengo aquí, aparece las ayudas de Fluent, si es que está normalmente las ayudas de Fluent, mismo me da. Aquí está el estándar y ustedes pueden darse cuenta. Las ecuaciones que antes les expliqué están acá.
A veces tiene una diferencia solamente en algunos despejes que están. Entonces ustedes pueden darse cuenta que las mismas ecuaciones que yo he colocado están aquí. Entonces vengo, por ejemplo, K omega. Aquí están todos los modelos, las modificaciones que tienen al respecto, qué modificaciones está. Entonces se agregan unas ligeras modificaciones, por ejemplo. Entonces aquí habla de la viscosidad efectiva, se agregan unos determinados factores y son estos justamente que la dice la viscosidad turbulenta. Ya no va a ser solamente este factor, sino que vamos a hacerle depender de diferentes valores que va a tener. Entonces son mejoras que tienen los modelos. Entonces ustedes pueden aquí, pueden colocarle Turbulent Model K omega. Y ustedes vienen acá, K omega, y aquí ustedes tienen el modelo K omega. Sí, la teoría asociada para poder ver. Y obviamente aquí les explica los factores que están. Entonces es muy sencillo, no es tan complicado. Simplemente cada vez que ustedes van leyendo más, van entendiendo. Entonces aquí les dice, todas estas constantes que les menciona aquí son calibrables de acá. No les recomiendo mover, porque para mover un solo coeficiente, un solo decimal, necesitan realmente correr varias simulaciones que les dé resultado, o saber cómo le muevo, cómo puedo hacer para moverlo. Entonces ahí hagan análisis, por ejemplo, yo me senté, o sea, para darles un ejemplo, yo me tuve que sentar, leí más o menos un año, muchachos, o sea, todo lo que les estoy dando a ustedes, incluso en mi caso es triste pensar que doy una clase de 4 horas, lo que yo me pasé un año leyendo, para poder plantear, resolver esas ecuaciones y poder setear aquí adecuadamente. Incluso yo ya puedo programar y resolver las ecuaciones. Entonces ustedes configuran tranquilamente, se sientan, leen y tranquilamente saben exactamente qué parámetros. Pero lo que les he dado a ustedes, a mí me tomaría unos 6 meses poder entender, me tomó mucho tiempo, pero yo les enseño porque es mi función darles a ustedes toda esta parte. Preguntas, inquietudes, muchachos. ¿Está claro, por favor? Señorita Jaramillo, ¿está claro? Señorita Jaramillo. Señor Márquez, por favor. Sí, profe, sí está claro. Señor Márquez. Sí, ingeniero. Perfecto, entonces continuemos, por favor. Si estamos claros, no se olviden de revisar. Tenemos con ustedes, por favor, el primer proyecto guiado tenemos el día lunes. Algunas preguntas, un cuestionario asociado a la simulación va a estar asociado en esta parte de estas preguntas. Entonces, ya les he explicado dónde pueden acceder. El proyecto guiado es libre. Ustedes pueden tranquilamente acceder a cualquier información que vamos a encontrar. No obstante, pueden encontrar varias informaciones falsas, porque hay personas que publican a través de los diferentes blogs información que no es correcta. Entonces, por tal razón, yo les explico las razones por las cuales van aplicando cada una de las cosas y fuentes que ustedes pueden utilizar. Entonces, cuando tomen las preguntas o tengan que hacer sus simulaciones para proyectos en su trabajo o proyectos de tesis, ustedes no se olviden de estas cosas que les he enseñado. Vamos a continuar, por favor. Entonces, así es como se modela, por favor, la turbulencia. Y las Wolf Function. Habíamos justamente hablado ayer de las Wolf Function, que era la relación entre velocidad, que era la velocidad plus es igual al logaritmo natural de y plus más c. Estamos, y esto es por a. Entonces, esta relación era la predicción que se hace con tal de predecir el comportamiento que tiene la velocidad y la presión en la capa límite. Pero les había dicho que estas dimensiones, o sea, es decir, el valor de la primera celda y la dimensional, necesita mantener una proporción con respecto a la pared. Porque si es muy grande, me captura una función errónea, y si es muy pequeña, en cambio hace discretizaciones innecesarias que también va a dar un resultado erróneo.
Entonces, tienen unos valores que ser. Entonces, las wall functions que ustedes van a tener, son las funciones de pared al respecto de esta fórmula que se va a dar aquí, ustedes pues, tienen que también configurar. Entonces, vamos a venir aquí al Fluent. Y aquí les dice, por ejemplo, K epsilon, que es aquel que tiene wall function, aquí dice near wall treatment. Entonces aquí ustedes seleccionan las wall functions que vamos a utilizar. Entonces aquí les da la relación, fíjense, de cuál es cada una de las formas. Entonces dice, la velocidad plus es igual a 1 sobre K, logaritmo de Y plus más 5.5. Esta es la fórmula para la función, la Universal Low Wall Function, que es este de aquí. Pero estos valores van cambiando de acuerdo a cómo ustedes van seleccionando estos de aquí. Si me preguntan, ¿cuál es la mejor opción? Depende. Lo mismo. Es por eso que hay una parte investigativa en la solución. Necesito saber o ir probando, en algunos casos, hago entre comillas, a prueba y error, cuál es la mejor configuración que yo tengo, cuál es la mejor configuración que puede establecerse. Entonces, la constante de Bob Karman, que es la que trata de predecir la vorticidad del 0.44 calibrado, es la asociación matemática que se utiliza simplemente de este concepto, ¿no? Ustedes tienen el Y+, y ustedes el Y+, ¿cómo se va a adaptar? Entonces, dense en cuenta que para un flujo de Y+, en el K epsilon de 5, no predice bien, sino que pasado un 60 trata de tener una proximidad. Entonces, entre unos valores intermedios de Y+, se captura adecuadamente. Entonces, ¿qué es importante? Hemos hablado ahorita de que para poder predecir esto, debemos controlar que el Y+ que se produzca, que es una función, fíjense, el Y+ es igual a Y multiplicado por la tensión de deformación en la pared dividido por la densidad sobre la viscosidad. Entonces esta fórmula no es fácil de estimar, o sea, no es que ustedes pueden decir, tomar al ojo, decir esta es la malla y calculé con este Y+, no, es un proceso iterativo muy complicado de hacer, pero que necesito verificar. Entonces ustedes cuando vamos a hacer esta parte, ustedes necesitan verificar que sus Y+ se encuentren dentro de los rangos establecidos. Pues aquí está. Para K epsilon, por favor, que estoy hablando aquí. Para K epsilon, ustedes tienen que verificar que su Y+ se encuentre entre 30 y 200. El Y, que es el Y que ustedes ven ahí, es la distancia entre la pared y entre la pared geométrica y la pared del primer nodo más cercano a la pared. ¿Estamos? Entonces ustedes deben verificar que los Y+, que es el Y+, que es un factor que se calcula en la simulación y que voy a mostrarles cómo, deberían verificar que estén en esos valores. Preguntas. Preguntas, por favor. ¿Siempre se va a poder que esté entre estos valores o no? No. Esa justamente es la pregunta que quería escuchar. No. A ver, hay ya llevado esto a la práctica profesional. Muchas de las geometrías que nacen de los diseños paramétricos tienen una complejidad elevadísima. Ustedes van a tener predicciones muy buenas si no tienen estos Y+. No obstante, traten de no alejarse mucho de estos valores. Traten incluso de estar dentro de estos valores. Pero si hay geometrías que hacen casi imposible poder mantener este criterio. Que les afecte, ligeramente les va a afectar su resultado. Pero necesitan ustedes ver. ¿Por qué? Porque si ustedes no justifican este Y+ adecuadamente, significa que los fenómenos de capa límite están mal calculados. O puede tener errores. Por la parte que les muestro aquí. Fíjense, aquí ven la parte experimental
Son los puntos y la línea como se va prediciendo. Solamente en esta región se calcula adecuadamente. Pero eso digo, van a encontrar algunos casos, incluso en el que les va a ser casi imposible. Entonces, alguna vez en una conferencia, recuerdo que alguien le dijo, mire, usted, su jet plan están fuera. La respuesta que él dio dijo, si bien es cierto, sí están fuera. Pero eso no se, si yo al comparar con mi experimento, en la captura del fenómeno, de lo que yo quiero ver, no hay mucha injerencia. ¿Estamos? Tratemos de respetar. Es decir, si sus simulaciones pueden acoplar estos valores, háganlo. Háganlo. Quiere decir, por ejemplo, si ustedes tienen entre 300 y 200, tienen un Y plus que podría ser considerable. O sea, por eso es que vamos analizando las mallas. Yo tengo una malla y digo, sí, esta malla podría ser para un K epsilon. Vamos, entre 300 y 200, mis estimados. Entonces, aquí está para cuando tenemos las diferentes Wolf Function, cuando tratamos de capturar desprendimientos de capa límite. O sea, cuando yo tengo, por ejemplo, que producir un blade, y ustedes van viendo que se va creando la turbulencia, tratar de capturar esta parte, se trata de verificar de esta forma, a pesar de los diferentes promedios que tiene esta ecuación. Limitaciones de la Wolf Function, no puede capturar separaciones principalmente. O sea, no puede estos desprendimientos que se dan en la capa límite por separaciones, es difícil capturar con las Wolf Function. ¿Por qué? Porque modelamos, ¿no? Y además de eso, tienen cerca de la pared en 3D, tampoco captura la separación que se va dando en el otro eje. Entonces, cada uno de ellos tiene una separación y obviamente unas limitaciones que van afectando. Entonces, el K omega, que ya les mostré incluso el modelo acá déjenme un ratito, ¿dónde está? Aquí, este es el modelo K omega, tiene el epsilon y el omega. El omega simplemente es una forma más de expresar la disipación de la energía a través de la tasa de deformación. Entonces, esta es la ecuación que se establece para K omega. Y obviamente es un modelo mejorado que sí trata de capturar vorticidades un poco más complejas. Como en la capa límite se produce reinos bajos porque está tratando de capturar desde cero hasta que llegue al comportamiento alejado, hay modelos de Wolf Function asociados a reinos bajos. Este no necesita que ustedes configuren una Wolf Function porque resuelve utilizando el comportamiento de low Reynolds, ¿sí? Requiere una malla mucho más fina, K omega. Entonces, con K epsilon es un modelo que se llama robusto, modelo que ustedes pueden utilizar con una malla un poquito gruesita, no tanto, ¿no? Ya hablamos justamente de la independencia de malla. Pero pueden tratar de capturar un fenómeno con una malla de ese tipo. Entonces, ustedes tienen que hacer un estado estable para tratar de predecir el flujo, que tengan una malla no tan fina, pueden utilizar un K epsilon. K omega requiere una malla más fina. Ustedes necesitan, cuando utilicemos el K omega está aquí, ¿no? Fíjense, aquí dice K omega, tiene las nociones del estándar BSL y el SST, que es el más utilizado cuando ustedes estén resolviendo el SST es el más utilizado. Cuando ustedes estén en esta parte, el Y plus de K omega debería ser menor a 5. Es mejor que esté menor a 1. Entonces pasamos de un Y plus de 30 a 200 a que con K omega debería estar menor a 5. Si tienen 10, no hay problema, hasta un 20 podrían aceptarse. Pero tienen un 400 con K omega, están haciendo algo perdidos. ¿Estamos?
Ya, hay dos versiones más del K omega disponibles en Fluent. Es el BSL y el SST, que es de estas versiones de aquí. Si ven, Laminar Flow, ustedes tienen K Epsilon, tenemos los tres que vimos del estándar, el LMG y el realizable, y tenemos en K omega, tenemos el estándar, el BSL y el SST. Ya, el SST hace que funcione como K omega cerca de la pared. Cerca de las paredes se comporta como pared por el comportamiento de low Reynolds para esa parte, y como K epsilon en el mainstream, es decir, en el flujo principal, en aquel que tiene alta inercia. En aquel que tiene alta inercia, como vimos en el video, trata de predecir con K epsilon. ¿Por qué? Porque nosotros ya hemos visto, o sea, tras las predicciones que les mostré, que el K epsilon para predecir un flujo de alta inercia no tiene problemas. El problema yace en la captura de las vorticidades alrededor de las paredes. Entonces, ¿qué es lo que hace este modelo de SST? Dice, no hagamos todo con predicción de K omega, sino que vamos a hacer solo K omega cerca de las paredes y al alejado, o sea, en el stream name, en el flujo de alta inercia, vamos a utilizar K epsilon. Ya, el BSL de igual forma utiliza K omega cerca de la pared y utiliza una modificación. O sea, como le había dicho que incluso yo tengo una modificación del K epsilon, utiliza una modificación en la parte del mainstream. ¿Estamos? Entonces, para este caso, o sea, nosotros ya habíamos visto, o sea, ahí sí puedo dar una conclusión. Nosotros ya vimos, o sea, incluso en los propios trabajos míos comparados con el experimento, que el K epsilon predice bien en las regiones de alta inercia, donde está pasando el flujo alto, pues está bien. Entonces yo puedo tranquilamente utilizar el SST que va a ser cerca de la pared con K omega, y en el flujo principal con K epsilon va a ser, por favor, va a ser la mejor predicción sin problema alguno. Y ustedes van a encontrar que muchos autores, y casi todos, incluso en nuestra propia facultad, cuando estamos haciendo trabajos, utilizan K omega porque el SST, y a veces no saben por qué, porque solo ven que hay recomendaciones de otros autores, pero es por esta razón. K epsilon, el SST, les resuelve con K epsilon estándar, o el normal, les resuelve el stream name, que les da una excelente predicción para mallas aceptables, o sea, no tan finas, y un K omega para predicciones cercanas a la pared. Entonces el BSL en ese caso no sería como de mucha utilidad. No obstante, ustedes pueden hacerlo si desean utilizar el BSL sin problema. Preguntas hasta ahí, por favor. ¿Alguien, por favor, iba a hacer una pregunta? Vi que alguien prendió el micrófono. Muy bien. Señor Márquez, por favor. Sí, profe. No tengo pregunta por ahora. ¿Perdón? No tengo ninguna pregunta. Ya, ahora yo tengo para usted. Ya, ¿cuál es el YEPLA recomendado para K epsilon? Que sea menor a 5, profe. K epsilon. No me acuerdo, profe, no recuerdo. De 20, por favor, a 200. De 30. De 30 a 200, perdón. De 30 a 200. ¿Cuál es la fórmula para calcular el K epsilon y K omega, señor Márquez? ¿La fórmula para calcular el Y plus en K epsilon y K omega es igual o es diferente? Son diferentes, profe.
Muy bien. Es diferente. Entonces, que ustedes tengan un Y+ de 30 en K epsilon no significa que les va a dar un K omega de 30 utilizando K omega. ¿Estamos? Entonces, ustedes necesitan correr y verificar. Sí va a bajarles. Va a bajar. O sea, yo tengo, por ejemplo, un K epsilon. En K epsilon tengo un Y+ de 100. Es probable que, de acuerdo a las condiciones del flujo, es probable que ese Y+ para calcular en K omega le salga de un 40, sin haber modificado la malla. Estamos muy bien. Y aquí está justamente el Fluent, donde está configurado. Ya está esta parte de aquí. Esto voy a subirles voy a subir al aula virtual para que puedan tener esta partecita. Aquí ustedes pueden ver tranquilamente dónde se configura. Tenemos el K epsilon. Ya aparece una variable que es necesario considerar, que es cuando vamos a agregar una condición de contorno. Por ejemplo, voy a venir aquí, vamos a venir voy a venir a boundary condition inlet, el inlet de aquí. Vengo aquí y ustedes van a darse cuenta que solo les dice que ponga la velocidad y la presión. No les dice a ustedes calcular, por favor, otra variable que cuando le cambie a turbulento va a aparecer. Entonces voy a cambiarle flujo viscoso, por favor, predice como modelo de turbulencia estándar, perfecto. Voy a cambiar inlet velocity y fíjense que se desplegó que deben iniciar características de la turbulencia. No son tan mandatorios, pero necesito configurar bien. Ya, a ver, la energía cinética. Ustedes pueden ingresar varios métodos que tienen aquí. Voy a mostrarles en el propio Fluent. Dice intensidad turbulenta. Que pueden ingresar los valores de K epsilon y K. Pueden ingresar intensidad turbulenta y el que más utilizamos es intensidad turbulenta y diámetro hidráulico. Entonces este puede ser, por favor, ¿cuál es la fórmula del diámetro hidráulico? El área sobre 4 veces el perímetro, profesor. Me parece que es al revés. No es 4 veces el perímetro sobre el área. Ya me hizo dudar, muy por seguridad, pero muy bien. Me parece que es 4 veces el perímetro sobre el área. Verifiquemos. Diámetro hidráulico. Es 4 veces el área sobre el perímetro. ¿Estamos? Entonces, ustedes van a tener una condición. Supongamos que voy a agregar el flujo. Este es el dominio computacional. El vector velocidad ingresa por aquí. Esta sección de aquí necesitamos calcular el diámetro hidráulico de esta sección donde estoy aplicando la condición y colocar aquí, que es 4 veces el área dividido por el perímetro. Calculan eso y colocan aquí. Estamos, y el otro valor, intensidad turbulenta. Muy bien, vamos a un poquito a hablar de esta parte de la intensidad turbulenta. Pueden ustedes pasar intentando varios valores, pero por la experiencia, incluso donde saqué yo la primera vez que hice, revisé algunos foros especializados por personas que sí conocen. Y la energía turbulenta vamos a aplicarle solamente 2 valores, 5% y 10%. ¿Es mandatorio? No, no es tan mandatorio. 5% si es que consideramos que la energía que está a una velocidad media. Y 10% cuando consideramos que tiene una velocidad muy alta y que va a producir una alta vorticidad. ¿Estamos? Entonces, 5% cuando tiene una velocidad media y 10% cuando es una velocidad alta.
Normalmente puede incluso tener siempre 5 para este caso. No va a ser muy afectante. ¿Preguntas, inquietudes, por favor? Sí, esto es parte de la intensidad turbulenta. ¿De dónde se la saca? O sea, ¿de qué parte experimentalmente se la obtiene? Le sacan de, a ver, yo no lo saqué. Eso sí, siendo muy franco, cuando seteo, la primera vez que seteé, y obviamente trataba de averiguar los valores, leí de los foros especializados. Entonces, los foros especializados, me parece que la recomendación fue la mejor que encontré. 5% ya de la base de la experiencia de aquellos que se pasan simulando, 5%, y pues que está seteado por default, está el 5%. 10% si ustedes consideran que tiene una velocidad elevadísima. Si le dejaran entre 5% siempre, no hay mucho problema. Esto sale de realizar varias simulaciones hasta encontrar cuál es el valor más adecuado. No obstante, que le cambie 5, 7, 10, no va a marcar mucha diferencia. ¿Estamos? Entonces ustedes van a setear ahí intensidad turbulenta y diámetro hidráulico, que son las condiciones que van a setear ustedes ahí. ¿Estamos? ¿Preguntas, inquietudes? ¿Preguntas, inquietudes, por favor? ¿Ninguna? Muy bien. Ya, se puede predecir la rugosidad, la caída de la presión debido a la rugosidad, o sea, conocido como nosotros paramétricamente utilizamos el diagrama de Moody. Ya, esto se puede setear a través de la Wall Function especificando condiciones de deslizamiento y obviamente los efectos de la rugosidad. Entonces necesitan saber los coeficientes de rugosidad que van a ingresar aquí para que les prediga adecuadamente, nada más. ¿Estamos? No obstante, si es solamente por calcular la caída de presión, no les recomiendo hacer una simulación, porque alguna vez yo también vi a alguien decir que todo corría simulando, todo simulaba. Y alguien con justa razón le dijo, pero ¿para qué te metes utilizas tanto recurso computacional, tanto gasto físico de sentarse en una malla, si existe un modelo paramétrico que les calcula rápidamente? Y tiene toda la razón. No obstante, a veces es un factor que puede ser mandatorio de acuerdo a las condiciones de flujo que puede ser. Entonces se puede calcular tranquilamente dónde. Vamos a venir aquí al Fluent. Aquí ustedes tienen, cuando venimos al Wall, en este caso creo que está Wall, por favor, y aquí les dice, si ven, pueden ustedes tener al final, dice Wall Ruggedness. Entonces pueden tener el estándar y pueden tener la altura de la rugosidad y la constante de rugosidad. Entonces agregan estos factores, los de default normalmente ya vienen calibrados adecuados. Si no obstante, ustedes conocen los valores, o sea, específicos para el material que vamos a utilizar, pueden calcular aquí. La altura de la rugosidad, esto simplemente son unas gráficas. La altura tiene la rugosidad que va teniendo y tenemos la altura y la constante de la rugosidad. Agregan aquí y resuelven, ¿sí? Si ustedes desean obtener shear spread, que es la tensión de formación, no creo que les sea muy útil para los casos que resolvemos. Entonces aquí ustedes calculan la rugosidad. ¿Estamos? Entonces simplemente necesitan conocer la altura de la rugosidad y la constante de la rugosidad. Entonces, normalmente de 0,5 es un valor como más de estándar, sí está bien, solo 0,5. Ya, eso ahí ustedes lo setean. ¿Sí? Setean por favor aquí esta parte sin problema. Ya, la energía turbulenta, como les había dicho, tenemos aquí ejemplos de cómo nace la energía turbulenta para calcular intensidad de entre 1 a 10. Le dan los valores, pero me parece que el estándar es utilizar 5 o 10. Es una buena relación. Entonces aquí están los ejemplos de más o menos. Dice, fíjense, si yo tengo una energía cinética de 0.15 metros cuadrados sobre segundos cuadrados, esto va a ser más o menos equivalente
a una velocidad de 10 metros sobre segundos y equivale a un 1% de energía cinética. Entonces, esos son los topes. Entonces, la energía de disipación, si tengo el diámetro de 0.01, calculo utilizando las fórmulas y les va a salir de 0.42. Entonces, el diámetro hidráulico, entonces mejor nos sale colocar el diámetro hidráulico. Por eso les digo, ya de la experiencia de todas las condiciones, porque puedo pasarme en esta parte matemática explicando cómo se calcula cada uno de ellos, vamos así, 5%, vamos a setear intensidad turbulenta y diámetro hidráulico. Diámetro hidráulico ustedes saben calcular, 4 veces el área sobre el perímetro, y el otro, por favor, la intensidad turbulenta 5, porque dense en cuenta cómo tenemos intensidad turbulenta es entre 1 a 10, 5, si es que el flujo es un flujo normal, un flujo no tan alto, y 10 si es que es un flujo alto, una velocidad alta. LES. Ya, habíamos entonces hablado ahorita de los DNS, de los Reynolds Average Navier Stokes, y ahora vamos a ver el otro modelo de turbulencia que hay, que es Large Eddy Simulation, o sea, son los LES. Ya, estos son más dependientes de la malla. O sea, me capturan fenómenos mucho mejor. ¿Por qué? Porque dependen de la malla. Entonces es una malla muy fina para tratar de explicar la vorticidad, como le dice el ejemplo. Entonces este tiene, como se diría, captura mejor estas vorticidades. No obstante, la malla es muy dependiente de la malla. Pueden darse small eddies. O sea, fíjense, aquí voy a explicarles, vengo aquí un modelo de turbulencia, tengo, por favor, aquí están los Detected Eddy Simulation, este de aquí es una modificación del LES, el Detected Eddy Simulation. Entonces, cuando son small eddies, dependen de la geometría, es isotrópico y dependen de la subescala del modelo. Entonces la ecuación es muy similar. Fíjense del filtrado. El promedio se obtiene, como ya habíamos visto, la variable multiplicado, el integral de la variable multiplicado por el volumen, dividido para el volumen. Así se obtiene el promedio, que antes les había explicado yo la fórmula del promedio era U más U'. En este caso el promedio es calculado así. Se obtiene este tensor viscoso, le damos al subscale, que es como el tensor de Reynolds, y este es aquí el que va a modelarse. Entonces hay varios modelos de LES. Es el Wall, todos estos de aquí son modelos que pueden utilizar. Entonces tenemos esta ecuación a modelar y se va a agregar. Entonces es más sencillo la parte a modelarse, fíjense, son solamente estos 3 términos a modelarse. El resto, esto no es modelado, se resuelve de malla, este de aquí se resuelve por malla, y estos coeficientes de aquí son modelados. Entonces solo el LS y K es modelado. Entonces por eso es que en el otro se modelaba mucho más, en cambio que en este solo se modela solamente esto, y por eso es que es más dependiente de la malla que el otro. Entonces este casi depende de qué tan bien está la malla. Entonces aquí tiene el Wally, que es el modelo de ellos, que está acoplado. Estos son resultados de mallado que se van aplicando sin problema, no voy a tener que explicar eso. Y obviamente tenemos la constante de cómo se predeciría la velocidad cerca de la pared. Entonces, verán, aquí se aparece. En LES, ustedes necesitan tener un Y+ menor a 1. Entonces, para cada epsilon, un Y+ entre 30 y 200. Para acá omega, un Y+ menor a 5. Y para LES necesitan tener un Y+ menor a 1. Entonces por eso se dan cuenta cómo va incrementándose la dependencia de la malla. O sea, que de qué también discretizado está. Y para estos modelos capturan vorticidades bien interesantes, muy interesantes. Y vamos a ver algunos ejemplos.
Entonces, incluso estoy pensando a ver si corro algún ejemplo con ustedes de LES para que vean cómo se da. El problema que tenemos es el recurso computacional. Obviamente espero que la facultad nos aprueben para que ya los que deseen vayan al laboratorio a utilizar los computadores y ahí sí pueden tranquilamente ver cómo con LES podemos capturar más, porque los computadores ahí se les van a permitir. ¿Estamos? El DNS, que es Direct Numerical Solution, como les había dicho, es la solución en Laminar Flow, que les había explicado. Los elementos deben ser pequeños para los DERIS y necesitan mayor elemento. Entonces, ustedes, por ejemplo, si queremos predecir por DNS una vorticidad, que nosotros incluso ya lo tratamos de capturar aquí, fíjense, cuando corrimos del resultado, vengo acá a esta parte, le voy a cargar el data, read, data, perfecto, está cargado los datos, vengo a graphics, voy a agregar patterns, el inlet. Ya, aquí tenemos las líneas de flujo. Ustedes se dan cuenta cómo trató de capturar ya la vorticidad que se produce aquí debido a este incremento. Es porque en Laminar Flow eso sí es lo que puedo hacer. El problema, como les digo, es que para que les capture vorticidades deberíamos tener una malla súper fina. ¿Estamos? Para que capture bien. Pero fíjense cómo aquí les trata de capturar la vorticidad que se da en la de Streamline. No se preocupe, les voy a enseñar más sobre esto de la de Streamlines. Pero usted ya Mecánica Plus ya vieron. ¿Qué era una Streamline, por favor? Línea de flujo. La línea de flujo, ¿y cómo se calculaba? Es perpendicular al flujo, ¿no es cierto? Entonces se calcula, fíjense aquí, fíjense cómo tenemos esta partecita. Entonces tenemos aquí nosotros sin calcular, tenemos esta imagen y tratamos de ver. Entonces cuando nosotros resolvemos en Laminar Flow, estamos resolviendo con DNS. ¿Estamos? Pero necesitan, para poder capturar algún eddy, necesitan que el elemento sea más pequeño que el eddy. O sea, más pequeño que el eddy. ¿Estamos? Entonces ustedes pueden resolver, si vamos a resolver por DNS, ponen Laminar Flow y viscosidad laminar y resolverían a través de DNS. No obstante, ustedes tienen las limitaciones al respecto de qué también podemos llegar a predecir el eddy. Por eso es que modelamos las turbulencias. O sea, nosotros tratamos de modelar, porque en este caso es solución directa y que hace un poquito complicado. ¿Estamos? Resumen, por favor. Para K epsilon, por favor, señorita Gallegos, ¿qué valores de Y+ pueden utilizarse? Entre 30 y 200, profe. Ya, ese es cuando estemos utilizando Standard Wall Function. Para escalarle Wall Function, por favor, señor Simba. ¿Para cuál, profe? Disculpe. Escalable. Y mayor a 11.225. Perfecto. Para cuando utilizo la Wall Function Non-Equilibrium, por favor, señor, déjenme ver, para ya no, luego me olvido de alguien y no vale excluir. El señor Hernández. De 30 a 200, dice, profe. Muy bien. Enhanget Wall Function, por favor. Señor Atariguana. Menor a 1 y menor a 200 si la pared es particular. Si es perpendicular a la pared. ¿Estamos? En Enhanget Wall Function no pueden utilizar, por favor, las funciones de rugosidad. Y si van a utilizar Menter-Lecher, ¿qué era? ¿Se acuerda alguien, por favor, esto? ¿Qué es Menter-Lecher? ¿Se acuerdan?
Era una de las opciones de las modificaciones de K omega que teníamos. ¿Se acuerdan? Ya. Y para K omega, por favor, menores a 5 y menores a mejor a mejor, menor a 1. Pero con 5 estamos bien. Yo mismo he calificado tesis de nosotros, en la facultad, que no le acepto sin problema si me dan un K omega de 20. Es que porque yo conozco ya. Está capturando bien los fenómenos, no obstante, son geometrías muy complicadas, son turbinas. Entonces vamos a correr turbinas en este curso. Vamos a correr las turbinas. Pero necesito que el caso que vamos a tener es obvio que va a ser dificultoso capturar. O sea, se van a dar cuenta de la complejidad del caso y de lo difícil que sería tener un Y+ menor a 1. Boundary condition, mis estimados amigos. A ver, ¿se acuerdan por favor un poquito para hacer una revisión al respecto de los boundary conditions que se podían aplicar cuando hacíamos difusión de calor? Habíamos hablado de que se pueden aplicar por Dirichlet o por Newman, ¿no es cierto? En ese caso habíamos justamente hablado en la de esquina, incluso no me acuerdo, creo que el señor Atariguano o el señor Araujo, que me dijo, no, mire, aquí en el libro ve cómo tranquilamente le configuran temperatura y le resuelven. Y obviamente yo le explicaba, de poder pueden, o sea, el problema es que el concepto está mal. Siempre debemos saber cómo aplicar las condiciones de contorno. Y obviamente eso les digo, si ustedes sepan estas cosas, les coloca sobre muchísimas personas investigadoras a nivel mundial. ¿Cómo saber aplicar condiciones de contorno adecuadas? Van a leer una cantidad de foros y una cantidad de cosas que a veces están perdidísimos. Extremadamente perdidos. Entonces, ¿cómo muchachos saber? Vamos a ver. La ecuación de Navier-Stokes, que era la de continuidad, que es aquella ecuación que vamos a resolver, que hemos partido desde ahí. ¿Qué variables nos permitían obtener a nosotros, por favor? Señor Escobar. ¿Qué variables calculaba yo en base a esas ecuaciones? Señor Escobar. No estaban. Según esto sí están. Aló. Le escucho. Es que no me valía el micrófono, profe. No se preocupe, dígame, por favor. A ver. Las que yo calculaba, me dice, profe. O sea, aquellas que yo obtengo. Yo le pegué a él propiedades del material, ¿no es cierto? Que era densidad y viscosidad. ¿Y qué sacaba? ¿Qué es lo que trato de resolver? Recuerde la ecuación. ¿Quiere verla? Vamos a ver donde tenga dibujar. Donde hay escrito aquí. A ver. Por aquí está ya. A ver, déjame ver para ya no estar. Aquí está la ecuación. ¿Qué resolvemos de ahí? Señor Escobar. Aló. Señor Escobar. Aló. ¿Sí me escucha, profe? Ahí le escucho. A ver. De eso lo que resolvimos fueron las, ¿cómo se llaman estas? Las derivadas de X y Y eran las, ¿cómo se llaman? Presión y velocidad. Eso mismo. Presión y velocidad, por favor. Ya, y yo resuelvo presión y velocidad. Estemos claros en ese punto. Nosotros resolvemos presión y velocidad. Térmicamente hablando, nosotros podemos
tengo que configurar o temperaturas o flujo de calor, que ya sabemos cómo. Ustedes pueden dar la temperatura inicial, la temperatura a la entrada. Pueden dar la condición sin ningún problema. Pero la condición, entonces damos, por ejemplo, una condición de temperatura a la entrada, damos las condiciones al exterior. Ustedes saben que no pueden dar temperaturas, deben aislar el flujo de calor o a la vez colocar por flujo de calor lo que sale. ¿Estamos? ¿Por qué? Porque es una ecuación elíptica. Y obviamente a la salida, a la temperatura, por ejemplo, tengo un flujo atravesando, temperatura de entrada, condiciones de flujo dadas como flujo, y a la salida deben ustedes, la temperatura de salida no la configuran porque ese es un resultado de la solución. Técnicamente hablando sería fácil. ¿Estamos claros, por favor, señorita Gallegos? Sí, profe, sí está claro. Entonces ustedes no van a configurar temperatura a la salida. O sea, ponen temperatura a la entrada, flujos de calor en las paredes, si fuera el movimiento, y la temperatura a la salida es calculable. Muy bien, entonces pueden especificar tranquilamente, como le digo, condiciones de flujo, si desean, revisando las condiciones que antes habíamos hablado. Ya. Necesitamos conocer que al outlet, siempre que tengamos outlet, necesitan ustedes tener un flujo totalmente desarrollado. Entonces, L sobre D, dividido para Reynolds, dividido L sobre D, dividido para R por Reynolds por Planck, debe ser mayor a 0.05. ¿Estamos? Sí, entonces de esa forma ustedes necesitan, porque van a darse cuenta más adelante, y que ya comienzan a darse cuenta, cuando hicimos el caso anterior, ¿cuánto valen las dimensiones? ¿Cuánto vale? Yo quiero estudiar la vorticidad alrededor de una esfera, por ejemplo, como la que vimos. ¿Cuánto vale las dimensiones? Entonces, aparece una primera condición. No se olviden, va a preguntarles. Y es de mecánica de fluidos, ¿no? Y de transferencia de calor. Para un flujo laminar, el Reynolds debe ser, el laminar flow L sobre D por Reynolds por Planck debe ser mayor a 0.05. Y para flujo turbulento, por favor, ¿alguien se acuerda? L sobre D para mecánica de fluidos debe ser mayor a... Por favor, para análisis de flujo. L sobre D mayor a ¿cuánto debe ser? Por favor. Recuerden que ustedes ya están aprobados los cursos de transferencia de calor, ¿no es cierto? ¿O estoy equivocado? Señor Serrano. Señor Serrano. Señor Simba. Señor Silva. No recuerdo, profe. Pero sí recuerda esto en flujo de calor. En transferencia de calor, pero sí bien. L sobre D mayor a 60. ¿Estamos? No se olviden de estas condiciones, muchachos. Ustedes necesitarían, para que sea un flujo totalmente desarrollado en laminar flow para análisis técnico, L sobre D, L dividido para D por R por Planck mayor a 0.05. Y para flujo análisis viscoso, L sobre D mayor a 60. ¿Estamos? Aquí ustedes pueden ver tranquilamente, tenemos el módulo de momento y tenemos el térmico. Entonces aquí tenemos nosotros el momento, configuramos velocidad de entrada, la cuestión que ya vimos, y obviamente el térmico también podemos configurar. Entonces, hay condiciones, ¿verdad? ¿Se acuerdan que nosotros habíamos venido acá? Por favor, voy a detener un ratito a explicar esta parte. Venimos de aquí, tengo yo, por favor, el inlet, vengo aquí y habíamos tenido que
podemos configurar, ¿no es cierto? En tipos de condiciones, tengo aquí, boundary condition, inlet, y aquí tienen tipos, que el mismo mallador nos daba la opción. Entonces aquí tienen ustedes, fíjense, axis, exhaust, FAM, estoy sin lentes, no me había dejado mis lentes. Inlet bend, instate FAM, interface, mass flow, inlet, outflow, outlet bend, pressure y outlet, etcétera, etcétera. ¿Sí? Tienen todas esas condiciones. ¿Cómo saber cuál de ellos deben seleccionar? También forma parte de investigación saberlo, ¿no? Pero verán, los velocity inlet se utiliza para flujo incompresible, flujo supersónico y que no esté tan cerca del obstáculo que ustedes van a hacer. ¿Por qué no esté tan cerca? En una pared, vamos a imaginar, en una pared de aquí, ustedes cuando van a agregar la condición, por ejemplo, ustedes dicen, yo voy a aplicar aquí, en esta pared, en este de aquí voy a aplicar velocity inlet, el programa le asigna la misma velocidad a todos los nodos de ahí. Pero ¿cómo es en la realidad? Señor Escobar. Parábola. Muy bien. Tenemos una parábola. Entonces, necesita que pase una determinada distancia para que se forme esta parábola. Que eso se va dando a medida que van resolviendo, porque va aplicando la Wolf function de aquí, etcétera, etcétera. Si esto está cerca del obstáculo que ustedes pretenden analizar, o sea, por ejemplo aquí, ustedes están analizando esto uniforme en una realidad que no era así, que está parábola. ¿Estamos claros? Entonces, por esas razones. Pero velocity es una condición muy utilizada. Entonces, para flujo incompresible pueden utilizarlo y que sea un flujo subsónico. Y obviamente recordando esto, ¿no? O sea, que no esté tan cerca. Si desean analizar, o sea, en esta condición, por favor, lo importante es que esta condición de aquí, desde antes del obstáculo, o sea, desde antes del obstáculo hasta acá, sea L sobre D mayor a 60, siendo esto D, por favor. Nosotros estas condiciones probablemente no respetemos mucho. ¿Por qué? Si estuviera en el laboratorio, sí lo hiciera porque los recursos computacionales del laboratorio me permiten a mí hacer mallas que sean súper gruesas, súper amplias, perdón, no gruesas, súper amplias. Y yo puedo configurar sin problema. En sus computadores, como lo tienen ustedes, nos vemos en esta parte, esta dificultad. No obstante, deben respetar esto, y es esta la razón. ¿Estamos claros, muchachos? ¿Preguntas, inquietudes, por favor? Aquí ustedes ven Velocity Inlet. Aquí configuran la velocidad. Supersonic Initial Gauge Pressure. Supersonic Initial Gauge Pressure es la presión manométrica que existe ahí. Podemos configurar 0 y dar la condición solamente basada en energía cinética, porque es presión manométrica. ¿Estamos? Energía, eso ya les expliqué. El técnico podemos ver. Podemos también agregar, por favor, si ven ustedes, voy a hacer en el programa. Podemos aplicar la condición. Vamos a ver aquí en inlet. Pueden venir, en vez de aplicar la velocidad, podemos aplicarle por componentes, es decir, en vez de que se aplique como una magnitud, yo puedo aplicarle como componente, entonces que diga, en X tiene tanto y en Y tiene tanto, la velocidad ahí. Y esto nos ayuda bastante cuando tratamos de cortar dominios, principalmente las turbinas. ¿Sí? La parte térmica, aquí tenemos Mass Flow Inlet. Y Mass Flow Inlet se utiliza para flujo compresible. No significa, por favor, que Velocity Inlet no puedan utilizar para cuando tienen flujo compresible. Pero esta es una condición, como se diría, más específica, más diseñada.
Entonces, ustedes pueden iniciar, tienen un flujo, un análisis de flujo compresible, puede ser el aire, pueden iniciar con mass flow y luego verificarle con velocity inlet si es que es posible realizarlo o no. Les repito, son recomendaciones, mas no son mandatorios. Pueden utilizar para flujo supersónico y se puede especificar tranquilamente la dirección del flujo. Pressure inlet. Ya, ustedes cuando pueden agregar, o sea, ustedes tienen aquí, vamos a venir aquí mismo, fíjense, pueden tener todas las opciones que les estoy dando están aquí. Pressure inlet, si le ven, está aquí pressure inlet y se les va a desplegar estas ventanas que estoy dando aquí. Entonces, pressure inlet se puede agregar la presión, pero muchachos, lo que ustedes agregan con pressure inlet es presión total. Esto es presión estática más presión dinámica. Por favor, señor... ¿Quién será? Araujo, ¿se acuerda por favor qué es la presión estática y qué es la presión dinámica? ¿Podría dar un ejemplo, explicarme por favor? A ver, profe, más o menos lo que recuerdo es que la estática no depende de la velocidad del fluido. Muy bien. ¿Es presión? Y la otra... Sí. Y la otra, la dinámica, sí depende. Muy bien. Verá, podría decir así, más o menos, creo que la presión estática es la presión que yo mido a velocidad cero. Es decir, yo tengo una pared, ¿verdad? Cuando ustedes tienen un manómetro, o sea, ustedes tenemos un tubito aquí, tenemos un tubito aquí pasando el flujo de esta forma, está pasando aire, agua por aquí, y nosotros perforamos y colocamos un manómetro aquí. Ya, en este punto, nosotros estamos midiendo presión estática. ¿Por qué? Porque la velocidad en la pared es cero. Entonces, por esa razón, nosotros medimos presión estática aquí. Y entonces te voy a marcar un valor. Si yo vengo con un tubito aquí, por favor, vengo acá, le coloco, viene aquí y le coloco aquí, y acá coloco otro manómetro, este manómetro va a marcarme más. Entonces, esta es presión dinámica, más la presión estática que yo tengo aquí. Y esta es presión total. Es aquella presión que está asociada a la velocidad del fluido. ¿Por qué? Porque aquí sí considera la velocidad, aquí velocidad cero en la pared. Entonces, por eso es que la presión total es la presión estática más la presión dinámica, que sería aquella que se marcaría con un tubito aquí, en el punto donde yo estoy midiendo. Y presión absoluta se refiere a la Gauge pressure, o sea, la presión manométrica, más la presión de operación. Estos conceptos son de suma importancia para poder realizar simulaciones. ¿Estamos? Entonces, el Gauge pressure total se refiere a la presión total que yo tengo al entrar, pero presión manométrica. ¿Estamos? Preguntas, inquietudes, incluso por instrumentación. Ustedes van y colocan el manómetro y tienen que saber qué es lo que están midiendo. ¿Sí? Preguntas, inquietudes, por favor. Muy bien. Entonces no se olviden, por favor. Entonces, cuando yo coloco presión total, es una condición que tiene presión más velocidad, considera. Más flow es una condición de presión o de velocidad, señorita Jaramillo. ¿Cuál me dijo, profe? Más flow, la que estoy mostrando ahorita. De presión. No. Más flow. El más flow es una condición de flujo másico. Flujo másico es área por velocidad. Es una condición de velocidad. ¿Estamos? Entonces, velocidad inlet es clarísimo. Esto es una condición de velocidad. Recuerden, cuando vemos Navier-Stokes, nosotros resolvemos presión y velocidad. Entonces, las condiciones deben clasificarse en esto. Si es velocidad o presión. Velocity inlet es velocidad. Mass flow es velocidad. Pressure inlet es velocidad y presión.
porque yo ingreso presión estática más la presión dinámica, que es un medio de la densidad al cuadrado. Estamos, pressure flow field. Esto se utiliza para flujo compresible, es cuando puede estar aplicado cerca del objeto, pero este tiene una condición de presión. Entonces se utiliza para cuando tengo un número de Mach, se debe especificar el número de Mach en el flujo y de la temperatura. ¿Estamos? Entonces en este caso, es una condición de presión. ¿Alguien me hace una pregunta, por favor? Ya, para la salida, mis estimados estudiantes, para la salida tengo pressure outlet, o sea, puede ser velocity inlet, mass flow, pressure inlet, etcétera, para la entrada. Para las salidas de flujo, o sea, voy configurando, antes nunca interactuamos, o sea, en nuestro cuadrito nunca interactuó, cuando hicimos flujo laminar, nunca agregamos flujo. Ahora vamos a agregar las condiciones. Entonces, en el inicial ya vimos, por favor, y en cambio vamos a ver la salida. Puede ser pressure outlet. Ustedes necesitan definir la presión estática a la salida. Normalmente la presión estática a la salida suele ser la presión atmosférica. ¿Estamos? Sí. Entonces, y pueden aplicar outflow. Entonces, pressure outlet es agregar presión. Mientras que outflow es una condición para flujo incompresible, que puede ingresarse, se asume que cuando va a salir el flujo por esa pared, el flujo sale totalmente desarrollado. No se puede utilizar, muchachos, no se puede utilizar outflow cuando yo voy a utilizar, cuando utilizo pressure inlet. ¿Estamos? No es recomendable. No obstante, sí les puede dar un resultado aceptable. Vamos a ver el por qué. Y pueden tener, cuando tenemos ventiladores, inlet B, es condición de flujo. In-state fan, cuando son flujos ventiladores, o cuando tenemos el caso de ventiladores, como los que tenemos aquí, y outlet fan, que es para la salida. Exhaust fan, que es salida, son salidas, ¿sí? Ya, he tratado de sintetizar aquí algunas condiciones. Entonces aquí tengo, en entrada, teníamos todas las cosas que les puse, fíjense, tengo outlet vent, exhausted fan, que es para la salida, para entrada inlet vent, in-state fan, son para ventiladores, que son netamente para ventiladores. Si fueran otros casos, como los que solemos ver nosotros, tenemos velocity inlet, mass flow inlet y pressure inlet. Verán, una recomendación, incluso nadie sabe en los foros cómo hacer esto y les explico. Navier-Stokes resuelve velocidad y presión. Si ustedes dan a la entrada una condición de velocidad, a la salida deben dar una condición de presión. Si dan a la entrada una condición de presión, a la salida deben dar velocidad. Alternen. Si entrada es presión, a la salida velocidad. Si a la salida de la entrada es velocidad, a la salida es presión. ¿Estamos? Entonces, ustedes pueden aplicar velocity inlet y combinar con pressure outlet, que es adecuado. Se estarían dando condiciones adecuadas. El programa no les va a parar si ustedes no colocan esto. Ustedes pueden correr el programa sin problema. Ustedes coloquen velocity inlet y outflow. El programa sin problema les da solución. El programa les da solución, muchachos. El problema es que no suelen dar, para algunos casos, no dan cosas lógicas. Entonces, en el concepto matemático, o sea, nosotros tenemos que resolvemos Navier-Stokes. Necesitamos dar una condición, o es presión o es velocidad de la entrada, y el que no haya sido aplicamos a la salida. ¿Estamos claros, por favor, señor Márquez? Sí, ingeniero, todo claro. Perfecto, entonces, mass flow inlet. Usted puede combinar puede utilizar con outflow. El output de pressure outlet. Si yo coloco inlet, mass flow inlet, ¿es recomendable utilizar con outflow?
Creo que no, profe, sería con el pressure. No es cierto, ¿por qué? Porque estaría aplicando velocidad, velocidad. Muy bien. Muy bien, señor Márquez. Esto no necesariamente, esto le podría dar errores. Pressure inlet con outflow puedo utilizar. Señorita Jaramillo. Sí, profe. Léale por favor ahí. Outflow es para velocidad y pressure y... Ya, justamente la excepcionalidad que les coloqué. No se puede, normalmente outflow no se acopla bien con pressure inlet. ¿Estamos? Pero en concepto estaría usted adecuado, ¿sí? Realmente por la experiencia da que el pressure inlet no se acopla bien a outflow, pero en la verdad matemáticamente debería poderse acoplar, pero así da una experiencia no da. Muy bien lo que usted dijo, pero le corrijo por esa razón. Entonces, pressure inlet se une bien con pressure outlet. ¿Por qué? Porque pressure inlet es una condición de presión y de velocidad. Entonces, por esa razón, ustedes pueden utilizarlo. Lo que dijo la señorita no estaba tan descabellado, matemáticamente funciona bien, pero no realmente resolviendo no da buenos resultados. ¿Estamos, señorita Gallegos? Sí, profe. Entonces, estas condiciones así ustedes configuran. ¿Por qué? Porque no van a saber cómo configurar, avanzar el tiempo, incluso cuando lean los foros dicen, no saben cómo seleccionar. Y les doy las recomendaciones para que ustedes puedan seleccionar. ¿Estamos? Preguntas, inquietudes. Con eso, por favor, acabamos la teoría. El próximo jueves nos conectamos a las 7 puntual, porque ahí sí voy a iniciar 7 en punto por el tiempo. Saben que sí me ha parecido un problemita que tengamos una sola hora, siéndole franco. ¿Por qué? Porque no alcanzo a dar la temática en una hora. Fuera ideal que tuviéramos 3 horas, porque ahorita que nos fuéramos al curso a simular fuera espectacular. No obstante, pues por necesidades, me imagino, de ustedes, de la facultad, no se ha podido establecer y hay una sola hora el jueves. Entonces, por favor, el jueves no voy a revisar esta partecita y directamente vamos a las simulaciones. ¿Les parece? Recuerden tener, por favor, la malla del círculo, la malla del cuadrado que ustedes ya hicieron para que podamos configurar. ¿Estamos? Tenemos que ver tenemos que ver cómo configurar, tenemos que ver el Y+, y obviamente poder caracterizar fenómenos en turbulencia, nada más. ¿Estamos? Preguntas, inquietudes, el jueves por favor resolvemos con el programa para que podamos continuar con esta parte. Si no hay inquietudes, les deseo un buen día y nos vemos el día jueves 7 de la mañana. Listo, profe, gracias. Gracias, muchachos, cuídense mucho. Hasta luego, gracias. Profe.